hasta donde yo he leído las escrituras, los sacerdotes Elí y Samuel, protagonistas del libro que estamos estudiando, fueron hombres que amaron a Dios y lo respetaron. Fueron gigantes en la fe a mi modo de ver las cosas. Lo trágico es que sus hijos hayan sido todo lo contrario a ellos. Sus padres, gigantes en la fe, y sus hijos, terribles en cuanto a su actitud espiritual. Eso me lleva a sugerir una triste ironía. Esta reza: hay buenos padres con malos hijos. Y la historia lo ratifica. No solo la Biblia, sino historias seculares. Algunos de ustedes han sido buenos padres, pero quizás no sus hijos. Para sorpresa mía, ahora vamos a estudiar todo lo contrario. Una historia en donde un mal padre tiene a un tesoro por hijo. Y eso me empuja a sugerir otra extraña ironía que reza: hay malos padres con buenos hijos. No solo la historia bíblica, sino también las de algunos de ustedes lo repiten. Algunos nunca tuvieron un buen padre, pero ellos han sido buenos hijos. Ambas ironías, sumadas a muchas otras historias de familias que como pastor he podido conocer, me llevan a la conclusión de que, si bien es cierto, la familia en la que nacemos influye para bien o para mal, cierto es también que en la adultez todos tenemos la responsabilidad de dar cuentas a Dios de nuestros propios actos. Y cuando lleguemos a adultos, basta ya la cobardía de apropiarnos de la excusa de que la familia en la que yo nací es la que influyó para mis actos. De antemano aclaro, en este estudio estoy muy lejos yo de postularme como un buen padre o como un buen hijo. Menos estoy en la posición de juzgarle a usted en su condición de papá o de hijo. Al contrario, me incluyo en el grupo de padres e hijos que deseamos lo mejor para nuestras vidas y que tomamos la historia bíblica para apropiarnos en nuestra propia historia, repetir lo bueno y evitar aquello que estuvo equivocado. Por ello, sea papá, mamá o hijo, sabio sería que prestemos atención al estudio de hoy titulado Contrastes entre padres e hijos. Primer libro de Samuel, capítulo 14, y cuando la cita encuentran se quedan sentaditos. Esta vez les he puesto muchas veces de pie. Primero de Samuel, capítulo 14. Vamos hasta el verso 44. Contraste entre padres e hijos. ¿Listos? Para aquellos de ustedes que no han venido antes o que no han seguido el estudio de media semana, no olvide que Saúl es el nombre del rey y Jonatán es el nombre del príncipe, hijo de este. Dice así, verso 44. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. En otras palabras, el padre le está diciendo a su hijo: voy a asesinarte. O el rey diciendo al príncipe: te voy a ejecutar. Verso 45. Entonces dijo el pueblo a Saúl: ha de morir Jonatán, el que ha hecho tan grande salvación en Israel. No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir al príncipe. Hasta ahí leemos. Señor,
Ruego tu Espíritu Santo lleve edificación a través del estudio de tu palabra y podamos crecer a través de ella. En tu nombre lo rogamos. Amén. ¿Qué pudo estar sucediendo en esta historia para que Saúl quiera matar a su propio hijo, al príncipe, a su heredero? O debo mejor preguntar, ¿qué padre es capaz de asesinar a su propio hijo para quedar bien delante de los demás? ¿En qué cabeza y en qué corazón cabe semejante acto? Y si algunos no han tenido el tiempo de leer todo esto y preguntan, ¿por qué tantas guerras? ¿Por qué tantas matanzas? Oigan, en el inicio de estos estudios expliqué, era época de guerras, conquistas y otros detalles del por qué Dios no es que aprobaba estas cosas o las ordenaba, es que eran parte del contexto. Pueden escuchar los primeros estudios y ahí tomar una mejor idea. El asunto en nuestra historia de hoy es que estaban en guerra y esto era lo que acababa de suceder. Jonatán decidió confiar en Dios y arremeter él solo con su paje de armas contra los enemigos del pueblo de Dios. No pidió ayuda a nadie porque creía no se la iban a dar. Por otro lado, ya la había pedido de Dios y él sabía que Dios y él eran suficientes. Él puso su confianza en Dios. Dios recompensó la fe de Jonatán. Les dio una milagrosa victoria. Cuando él regresó de esa batalla, porque solo iba él y su paje de armas, los que no conocen este vocablo de paje de armas, es algo así como aquel guardaespaldas que está siempre al lado de su príncipe. Se supone que lleva las armas de guerra, pero en realidad es alguien que cuida las espaldas del príncipe. Estos dos, con la ayuda de Dios, lograron una victoria tremenda. Cuando regresaron al campamento hebreo, justo antes de entrar, Jonatán venía tan agotado físicamente que encontró un panal de miel. Con la punta de su espada tomó un poco y bebió. Su cuerpo tomó fuerzas y su visión se aclaró. Justo cuando él hizo eso, un soldado que estaba a la entrada le gritó: Jonatán, no haga eso. Su padre, el rey, dijo que maldito aquel que comiera o bebiera hasta que él no haya tomado venganza de sus enemigos. Pero Jonatán ya había bebido y un poco consternado por el voto absurdo y tonto de su padre, dice: mi papá ha turbado al país.